Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor, porque nos rodeas con tu amor, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, disfrutar de este tiempo contigo, de aprender, Señor, en tu palabra, lo que tú deseas, Señor, revelarnos a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tenemos esta certeza, Señor, de tu amor, porque tenemos la esperanza también, Señor, de que un día te veremos, Señor, de que un día estaremos contigo y te podremos ver cara a cara, como dice tu palabra, Señor, te podremos contemplar. Permite, Señor, que estemos nosotros preparados, Señor, cada día en esa espera, eh, limpiándonos, Señor, como dice tu palabra, santificándonos. Te ruego, Señor, que hables a cada corazón en esta mañana, que seas tu Espíritu Santo, dando cada vida, Señor, y llevándonos a un conocimiento más profundo acerca de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos entrando a la recta final, es la última de las verdades que vamos a revisar. Esto, recuerden, es solamente como la parte de los fundamentos de la fe cristiana. No quiere decir que es todo. Hay muchísimo, muchísimo más todavía por conocer, por explorar. Pero sí, esto es como lo mínimo indispensable que pues todos debemos saber y tener, sobre todo, convicción, certeza de ello. Así es que pues vamos a entrar a un tema que es muy, muy, muy bonito, que además está como muy en boga, dado pues todo lo que estamos viviendo. Una de las cosas que es importante que entendamos es que estamos viviendo pues, los últimos tiempos y podemos ver que las profecías que están en la palabra de Dios se han venido cumpliendo, y pues eso a nosotros como iglesia es muy importante que estemos pues apercibidos acerca de lo que viene. Vamos a empezar a hablar, la verdad es que es un tema súper amplio. Vamos a ir dando sí algunas cosas. Para quienes estudiaron ya el Apocalipsis, hicieron el curso con Isaac, seguramente van a tener una mucho, mucho mejor comprensión de las cosas que se van a ver. Yo las voy a ver, por supuesto, de una manera un poco más superficial. Va a ser como una especie de resumen, ¿sí?, de los acontecimientos del porvenir. Y pues nada, o sea, bienvenidas todas las participaciones. Vamos a empezar entonces. Y yo quise empezar o introducir este tema con esta palabra que quizá algunos conocemos, quizá para otros va a ser nueva. Es la palabra Maranata. De hecho, es una palabra constituida por dos palabras. Esta es una palabra, digamos, griega, pero que viene tomada de dos palabras arameas, marán y ata. Maranata significa el Señor viene, ¿sí? Nosotros encontramos esta palabra solamente una vez en la Biblia. Evidentemente no viene tal cual ya en las traducciones modernas, ya viene traducida. En algunas traducciones un poquito más, vamos a decirlo así, más viejitas, sí ponían esta palabra tal cual. Entonces, Primera de Corintios 16, 22, que prácticamente es la salutación final de esta carta, dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y dice, el Señor viene. Esta frase, el Señor viene, es lo que aparecería
en su original griego como Maranata. Ahora, esta es una palabra, les repito, muy interesante, no únicamente por su traducción, sino porque durante mucho tiempo se cuenta que se utilizó como un saludo entre pues la gente que conformaba la primera iglesia. Recordemos que ellos estaban viviendo una situación de persecución. Ellos leímos en Hechos capítulo 8 que tuvieron que salir y en esa persecución iban predicando el evangelio y pues ciertamente eran perseguidos a causa de su mensaje, a causa de su fe, pero no únicamente eran perseguidos. Una de las cosas o de los episodios, digamos, más tristes en la historia justamente fue todo este tiempo, los primeros siglos, porque lo que hacía el Imperio Romano con los cristianos era verdaderamente trágico. Tomaban familias completas, los ponían a jugar en el circo romano hasta que terminaban unos con otros o con fieras para que los mataran, o eran encarcelados o los torturaban. Y verdaderamente decíamos que en medio de esa circunstancia fue que se dio un crecimiento avasallador de la iglesia, ¿no? En medio de, digámoslo así, de la adversidad más cruente, más violenta, ¿sí? Y la palabra de Dios, cuando nosotros leemos y vamos a ir estudiando un poco al respecto, acerca de los últimos tiempos, nos damos cuenta que de una manera similar pues van a ser tiempos violentos, tiempos de mucho dolor, tiempos de muchísimas circunstancias de muerte, de enfermedad, de guerra, de hambre y por supuesto de persecución a causa de la verdad, ¿sí? Esto en ciertos lugares ya se está empezando a vivir, ya se está empezando a ver, ¿no? A partir de este contexto de la pandemia, han surgido, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con esto, pero han surgido leyes en algunos países que en un momento dado, bueno, sabemos que se prohibía la reunión en las iglesias, ¿no? En primer lugar por la situación de un posible contagio y demás, lo cual pues sonaba natural, pero entonces de pronto empezó a sonar como extraño cuando pues las iglesias no podían abrirse, pero sí estaban abiertos como, eh, vamos a decirlo así, servicios de primera necesidad, las clínicas abortistas, ¿no? Entonces como que empieza a no tener realmente sentido lo que está ocurriendo y la invitación ahí es que cada uno de nosotros podamos ir analizando qué es realmente lo que está pasando atrás de todo esto, si es únicamente pues un acontecimiento que forma parte de la historia perdón, o si realmente esto constituye pues parte de las cosas que están profetizadas, que van a ocurrir. Y en ese sentido la pregunta es, ¿cómo es que debemos estar nosotros preparados? ¿Sí? Esta palabra maranata, en medio de aquella circunstancia, se convirtió en una palabra de esperanza, en un saludo con el cual se reconfortaban unos a otros y podían estar preparados para enfrentar lo que fuera, teniendo esta certeza en su corazón de el Señor viene, ¿sí? Y creo que en ese sentido es tan importante para nosotros el que podamos también tener esa claridad y esa seguridad, porque vuelvo a repetir, las cosas que vamos a vivir o que estamos incluso, podríamos decirlo así, ya viviendo, van a implicar o van a requerir que verdaderamente nosotros estemos cimentados, que verdaderamente tengamos desarrolladas convicciones profundas acerca de lo que creemos, por qué lo creemos, porque pues nuestra fe va a ser probada de muchas maneras.
Y la pregunta es si estamos listos para pasar la prueba. Y si no lo estamos aún, bueno, ¿qué nos falta y en qué debemos prepararnos más? ¿Sí? Ese debe ser nuestro compromiso, pero que sepamos que esta palabra, que Maranata, que Cristo viene, realmente es una promesa también, ¿sí? Ahora, me gustaría que fuéramos a Juan, capítulo 14. Recordemos que cuando Cristo está a punto de ir a la cruz, estos capítulos de Juan son pues la última noche que el Señor pasa con sus discípulos, desde el capítulo 13, me parece, déjenme confirmar, sí, desde el capítulo 13, ¿sí? Desde el momento de la cena, que el Señor les lava los pies y después Él tiene una charla con ellos y ora por ellos. Y lo que vemos que Él hace en estos capítulos, que vuelvo a repetirles, es tan importante desde el capítulo 13 hasta el 17, que nosotros podamos leerlos una y otra vez para fortalecernos en esta fe. Una de las cosas que el Señor les dice, una de las promesas que les hace es en Juan capítulo 16, el último verso, que es el 33, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que si nosotros, así como hemos venido aprendiendo cómo la palabra de Dios es tan poderosa, pero si nosotros injertamos de manera concreta esta palabra de consuelo que Dios estaba hablando a sus discípulos justo antes de partir, es una palabra que nos puede reconfortar, que nos puede fortalecer, para que nosotros estemos confiados, no viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, es una realidad la pandemia, es una realidad que ha habido mucha gente que se ha contagiado, es una realidad que ha habido mucha gente que ha muerto. Sí. En ese sentido, yo algo que tengo claro es que absolutamente nada escapa al plan perfecto de Dios. Aun cuando nosotros como seres humanos metamos nuestra mano y hagamos cosas que, pues que ciertamente no agradan a Dios, la palabra de Dios dice que Él toma cada una de esas cosas y Él las transforma y hace que sean para bien para aquellos que le aman, ¿sí? Y esa debe ser nuestra confianza. Y esa es nuestra esperanza más grande, pero no solamente para que nosotros la tengamos, sino que también para que podamos decirle al mundo: hay una esperanza. Hay mucha gente que tristemente pues no conoce a Dios y que están viviendo esta circunstancia con desesperación, con desesperanza, con tristeza. Hay gente que se llena de ansiedad, de temor, de depresión, de miedos. Y sí podemos saber nosotros que la confianza más fuerte que podemos tener son las promesas que Dios nos hizo en su palabra. Entonces vamos a ver una más. Vimos que una de las promesas que Cristo hizo antes de irse fue que Él enviaría al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, que es quien hoy está con nosotros y que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Otra promesa es esta de Juan 14, del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y fíjense qué hermoso cómo esta promesa empieza con esta frase, ¿sí?
no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no se inquieten, ¿sí? Y dice cuál es la razón por la cual nosotros no debemos inquietarnos o tener miedo. Dice, si creen en Dios, también crean en mí. Y entonces viene esta promesa hermosa donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si yo me estoy yendo, dice, me voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Si tienes una Biblia, subráyalo. Si quieres escribirlo en algún lado, escríbelo. Y ten esta promesa presente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerden que una de las cosas que hemos venido viendo, o que les comenté de manera muy somera hace algunas clases, es que la palabra de Dios es una gran historia de amor. Una historia de amor de Dios comprometiéndose con su pueblo, ¿recuerdan? Y decíamos que se llevó a cabo ese compromiso en el monte Sinaí. ¿Recuerdan donde se firmó ese pacto, esa ketubá con el pueblo de Israel? Que era un compromiso de matrimonio. Y decíamos que en ese sentido, cuando entendemos nosotros el contexto hebreo, como es una boda judía, que la primera parte decíamos consta del compromiso, pero ese compromiso, a diferencia quizá de cómo lo vivimos hoy, donde el compromiso todavía puede quebrarse y no pasa nada, ¿no? Porque todavía no están casados, en el contexto o en la mentalidad de Israel, una vez que esté ese compromiso, ya no se puede romper. Lo que se requiere para romper un compromiso es un acta de divorcio y tiene que haber una razón lo suficientemente fuerte para ello. ¿Sí se acuerdan? Así es que ese compromiso que Dios hace con su pueblo, recordemos que leíamos Jeremías capítulo 2, si quieren vamos a retomar este par de citas. Desde el verso 1 voy a leer, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Leslie, perdón, ¿me podrías repetir el versículo? Es que se me fue el internet. Sí, Jeremías capítulo 2, versos 1 y 2. Gracias. No hay de qué. Sí, entonces aquí vemos que Dios está recordando, ¿sí? Dice, la fidelidad de tu juventud, el amor de tu desposorio, está recordando ese momento del compromiso que llevó a cabo con Israel. Y esto también lo leímos, si se acuerdan, en Éxodo. Son dos ocasiones, la primera está en Éxodo capítulo 19, donde la palabra de Dios relata, ¿sí? Que el Señor habló a Moisés y le pidió que llevara al pueblo al monte Sinaí, ¿sí? Y los llevó y dice específicamente, vamos a leer 19:5 de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Fíjense qué frase tan hermosa usa aquí el Señor. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice la palabra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Explicamos muchísimo esto, que es una de las cosas a las cuales nosotros somos llamados ahora como pueblo de Dios. A ser sacerdotes, a interceder delante de Dios por el mundo, pero también a ser santos, a guardarnos en santidad, porque Dios es santo.
Y entonces la palabra de Dios dice, verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que el Jehová ha dicho, haremos. Y esta es la primera ocasión en la que el pueblo le está diciendo al Señor que va a obedecer, que va a hacer lo que el Señor les está pidiendo. Y esta es la forma en la que se lleva a cabo ese compromiso. Y decíamos que después este compromiso es sellado con la entrega de los 10 mandamientos. Pero no fue solo la entrega de los 10 mandamientos, sino que en ese momento el Señor entrega junto con los mandamientos toda una serie de regulaciones, es decir, todos, vamos a decir así, los detalles acerca de la vestimenta de los sacerdotes, de las actividades de los sacerdotes, acerca de la construcción del tabernáculo, y decíamos cómo esta construcción del tabernáculo única y exclusivamente se podía llevar a cabo dado que ya existía un compromiso con Israel. De otra manera no habría podido ser hecho, ¿sí? Y lo que el Señor estaba manifestando con el tabernáculo era el deseo de que su presencia estuviera en medio de su pueblo. Así como leemos aquí, como nuevamente Cristo dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El anhelo en el corazón de Dios es habitar con nosotros, es que haya una comunión. Y cuando nosotros entendemos esto, también cambia la forma en la que vemos la oración. Dejamos de verlo como una obligación que tengo, dejamos de verlo como una lista de peticiones que tengo que hacer a Dios todos los días para entender que ese es mi tiempo a solas con mi Dios, con mi prometido. El tiempo en el que Él me manifiesta su amor y en el cual yo puedo también manifestarle cuánto le amo. Y la palabra de Dios también, en el Génesis, capítulo 24, sí, relata la búsqueda de una esposa para Isaac. Y decíamos cómo también en esa historia nos encontramos esta profecía de lo que está ocurriendo, ¿sí? Decíamos que lo que ocurre en el pensamiento hebreo es que el padre es quien escoge a la novia, pero el padre manda a su siervo, a Eliezer, para que él cumpla con este cometido. Y decíamos que de manera similar, la palabra de Dios dice como aquí en Juan, el Padre envía al Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo viene es a elegir y a preparar a la novia, mientras que el Hijo lo que está haciendo es preparando la morada donde van a habitar. Así es que aquí están ocurriendo dos cosas importantes. Por un lado, el hijo está preparando la morada. Él no sabe cuánto tiempo le va a tomar preparar este lugar, pero una vez que esté listo, él va a venir por la novia para que se pueda celebrar la boda. Y la novia, por su parte, lo que está preparando es a sí misma y su vestido. Y el vestido tiene una implicación súper importante. Leíamos también en Apocalipsis 19, donde dice, acompáñenme ahí para que lo leamos. Y todo esto nos va a hacer sentido con esta promesa de Cristo que viene por nosotros. Apocalipsis 19, desde el verso
9 habla acerca de las cenas de las bodas del Cordero, pero vámonos unos versos antes. En el verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa está lista. Esto implica que hubo un tiempo de preparación de la esposa. Vuelvo a repetir, mientras Cristo está preparando morada, como dice Juan 14:3, está preparando un lugar en el cual podamos habitar, la novia se está preparando, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, perdón, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense pues cómo entonces la novia también debe prepararse. Y la novia debe estar, también lo dice la palabra, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante. Cristo vino, y esto lo dice Efesios, para preparar para sí mismo una esposa, para limpiarla en primer lugar. Vamos a Efesios 5. Vamos a leer desde el verso 25 y dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta qué es lo que hace la palabra con nosotros? Nos limpia, nos purifica, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es un requisito para la iglesia de Cristo, que sea santa y sin mancha. Esa era la labor de la novia y ella no sabía si el novio iba a tardar 3, 6 meses o 1 año o 2 años en regresar por ella. El compromiso estaba hecho y el novio partía para preparar la morada. Y ella debía estarse preparando, pero no sabía cuándo iba a regresar el novio. Y esto es tan importante porque eso nos permite entender que de la misma manera, cuando a Cristo le preguntaron cuándo iba a ser ese tiempo, él dijo, el día y la hora, no lo sé, ni los ángeles del cielo, únicamente mi Padre. Solamente el Padre conocía el momento en que el Hijo iba a regresar por la novia. Y esto implica entonces el que la novia debía estar lista lo antes posible. Se llevaba el compromiso y de inmediato tenía que empezar ella con los preparativos de su vestido. Y esto es lo que implica hoy también para nosotros. Muchas veces nos decían, hay que prepararnos porque el Señor viene, pero no sabíamos prepararnos cómo, de qué. Y ahora cuando entendemos con esta alegoría que todo se trata acerca de las bodas del Cordero que se van a llevar a cabo y que nosotros somos la novia. Y yo una pregunta que voy a dejar aquí en el aire y que ya esclareceremos pronto es, ¿todos somos la novia? Porque la palabra de Dios también habla de invitados. Y de algunos invitados que no son dignos y entonces son dejados fuera de la boda. Y de otros invitados que sí presencian la boda.
Así es que también hay invitados a la boda que no son parte de la novia. De la novia lo que se espera es que sea una novia, como leíamos, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que la pregunta que nos compete hacernos a cada uno es, ¿soy yo parte de esa novia? ¿Me estoy preparando para recibir a mi esposo? La promesa de Cristo está hecha. Y ahora nosotros podemos tener este entendimiento acerca de lo que se nos requiere como novia. Cristo viene y viene para tomar a su iglesia, para que podamos estar juntamente con Él donde Él está. A lo largo de estos días vamos a ir aprendiendo algunas cosas muy hermosas, muy interesantes, acerca de todo esto que estamos viviendo. Algo que a mí me gusta mucho acerca de la forma en la que mi hermano Isaac comparte el Apocalipsis es que nos quedamos con un sentido de esperanza, de gozo, de paz. Hay mucha gente que le tiene temor al Apocalipsis y le tiene temor a lo que está ocurriendo. Sin embargo, si volvemos a retomar las palabras de Cristo, a sus amados es: no se turbe vuestro corazón. No se trata de llenarnos de miedo, se trata de entender lo que estamos viviendo para prepararnos. ¿Sí? Ahora, esta promesa es refrendada en el mismo momento en que es refrendada también la promesa del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan que en Hechos 1:8 hemos leído que el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Y dice la palabra que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No sé ustedes, pero a mí me parece impresionante simplemente imaginar esta escena. ¿Qué habrían pensado los discípulos cuando simplemente estaban parados y de repente ven que el Señor empieza a elevarse y elevarse y elevarse cada vez más? Y esto, por supuesto, rompe con todo esquema de la mente humana, dejándonos ver una última vez que estamos frente a Dios, presenciando a alguien que gobierna incluso en la naturaleza, que no está limitado al espacio y al tiempo como nosotros lo estamos ahora. A este Cristo ya en un cuerpo glorificado, regresando a su lugar, al lado del Padre. Y quizá en su corazón, al verlo partir, podía haber cierto dolor, cierta nostalgia. Porque ese hombre con el que habían compartido los últimos 3 años de su vida, con el que habían visto cosas que nunca antes, ahora se estaba yendo y quizá quedaba este sentimiento de vacío. Y era momento de recordar estas promesas, que el Espíritu Santo vendría para estar
con ellos cada día de su vida. Y dice el verso 10 que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Qué increíble. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y estos varones les recordaban la promesa de Cristo, de que un día Él volvería, de que se había ido porque era necesario que preparara esas moradas para que nosotros pudiéramos estar juntamente con Él. Pero que Él nos había dejado una promesa. Y no puedo evitar pensar de pronto en situaciones similares que se vivían cuando muchas chicas se comprometían con soldados que debían ir a la guerra y que se quedaban únicamente con esa promesa de que iba a volver. Y que quizá toda la comunicación que había en ese tiempo, sí, con sus prometidos o con sus ya esposos muchas veces, era por medio de cartas y que tomaba meses el recibir una carta. Y estar siempre con la zozobra de seguirá vivo y si regresará. Y que quizá muchos de ellos no pudieron cumplir con esa promesa. Pero que ahora nosotros tenemos la certeza de que Cristo va a volver por nosotros, porque Él lo prometió. Y ahora nosotros podemos tener estas cartas de amor en su palabra y recordar todos los días que Él está allá preparando una morada en la cual podamos habitar junto con Él. Y eso tiene que llenar de esperanza nuestro corazón. Eso tiene que permitir que nos afiancemos en nuestra fe. Una de las cosas que personalmente me parece más terrible de cualquier filosofía, religión y demás, es la desesperanza de la gente. La mayoría de las personas no tienen una certeza de lo que va a ocurrir al morir. Si recuerdan, tocamos ampliamente el tema acerca de la muerte y de la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos en Cristo. Y por supuesto sigue siendo para nosotros un misterio el saber lo que va a ocurrir cuando estemos viviendo esa vida eterna. Creo que la más prolija imaginación es incapaz de pensar en todo, en todas las posibilidades que vamos a poder tener, estando en esa vida eterna y en un cuerpo glorificado. Para muchos a lo más que nos da es pensar que estaremos sobre una nube tocando una arpita, eso es lo que hemos visto por años, ¿no? El cielo. Y claro que cuando esa es la perspectiva, muchos dicen que aburrido, ¿no? Yo no quiero ir al cielo, nomás estar tocando una arpita. Pero algo que les puedo asegurar es que no va a ser así.
Si ese Dios todopoderoso, creativo, amante, que hizo este mundo lleno de tantos colores, sabores, sonidos, diversidad de especies de animales, de flores, de seres humanos, lo creó tan hermoso y a pesar de que está hoy en una condición de esclavitud del mundo, porque la palabra de Dios dice que el mundo fue sometido a esclavitud, a vanidad. Y aún así podemos seguir viendo paisajes increíbles y maravillarnos de una puesta de sol, de unos animalitos, de los colores de las flores, de cosas que aparentemente son tan sencillas. Imagínense lo que será vivir en un cielo y una tierra renovados, donde la palabra de Dios dice, y me estoy adelantando un poquito, vamos a llegar a esa parte, que Él mismo será quien alumbre y que no será necesario el sol o la luna. No podemos más que imaginar lo que va a ser ello y no podemos dejar de emocionarnos por lo que eso significa. Y en ese contraste, el que la gente no tenga una esperanza es verdaderamente triste. Y esto debería movernos realmente para entender la importancia que tiene que nosotros podamos hablar a la gente acerca del Evangelio. La palabra de Dios dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, pero bueno, no me quiero desviar del tema, esto lo hemos platicado ya. Tenemos una promesa preciosa de parte del Señor, de que Él volverá por nosotros. Vamos a ir a Tesalonicenses. Vamos a empezar a entrar más profundo en este tema. Vamos a ir viendo varias porciones de la palabra, incluso algunas parábolas que nos hablen acerca de esto. En el capítulo 4, a partir del verso 13, empieza Pablo escribiendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De todo esto que les he venido hablando. Cuando no tenemos esperanza, fíjense, hoy uno de los movimientos que más crece es el ateísmo, y para el ateo la vida se termina en esta tierra. Una vez que caen en la tumba, se acabó, ¡pum! Imagínense qué terrible es entonces para alguien pensar: no, pues si me infecto de coronavirus y aquí me muero, se acabó mi vida para siempre. Lo que alcancé a hacer, a decir, a lograr, hasta ahí llegué. Por supuesto que debe ser terrible esa perspectiva. Y a veces es más triste que como cristianos, esa es también nuestra perspectiva. Y vivimos con un temor enorme a la muerte. Y eso es porque, como dice aquí, ignoramos. Porque no entendemos que la muerte para nosotros es un paso para llegar a un momento y a un lugar increíble. Para estar en la presencia de nuestro amado. Un lugar que describe la palabra de Dios donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Así es que como cristianos
vivimos ese temor a morir, es porque realmente no conocemos lo que nos espera después de la muerte. Y en ese sentido, pues la invitación es a que aprendamos más, a que descubramos más acerca de esto que nos espera. Porque en esa medida podremos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es que Pablo fuera, ¿cómo se les llaman las personas que desean su muerte? No es que fuera suicida, quiero decir. Pero él entendía qué es lo que le esperaba después de esta vida. Entonces dice, repito este verso, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y yo espero que para este punto ya esa sea una convicción en nuestra vida, algo inamovible, tener fe en que Cristo murió y resucitó, dice, así también, fíjense lo que dice aquí, porque esto es bien importante y muchas veces no lo tenemos tan claro. Fíjense lo que dice este verso. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Wow. Aquí está hablando acerca de un tiempo en el que Cristo regresa, pero dice que no viene solo, sino que viene acompañado de los que durmieron con él. El espíritu de los santos. ¿Y por qué es que los espíritus de los santos pueden venir junto con Cristo? Porque cuando un santo muere, su espíritu va de inmediato a la presencia de Dios. Y su cuerpo queda aquí en la tumba. Y este va a ser un momento impresionante. Ahorita vamos a leer qué es lo que va a ocurrir con esos espíritus y esos cuerpos. Pero entonces dice, a los que durmieron en él van a venir junto con Jesús. Dios traerá junto con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto está hablando acerca de que va a haber personas vivas en el momento de la venida del Señor. Va a haber, ya habló de un primer grupo, aquellos que durmieron en él. Y aquí está hablando de un segundo grupo. Los que aún estén vivos, que hayan quedado, dice, hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo? Pues no que venían con él, pues los que vienen son los espíritus. Y lo que va a resucitar es el cuerpo. Fíjense, este va a ser un momento glorioso. Luego nosotros, dice, los que vivimos, o sea, primero va a haber resurrección de muertos. Y nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra que se utiliza aquí en griego es harpazo.
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está el cumplimiento de eso que leímos en Juan, capítulo 14, 1 al 3, y en Hechos 1, 10 y 11. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Acuérdense lo que dijeron esos ángeles acerca de Cristo. Así como lo han visto irse, así mismo Él regresará. El Señor en esta ocasión no pone su pie en la tierra. Somos nosotros quienes ascendemos a encontrarnos con Él. Para estar, dice así, siempre estaremos con el Señor. Y vean qué hermoso el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de aliento, de consuelo. Esta es nuestra esperanza. Que el Señor cumple su promesa. A lo largo de las siguientes clases les voy a ir enseñando algunas cosas en relación a cómo estos acontecimientos de la segunda venida de Cristo se relacionan de una manera tan impresionante con las últimas 3 fiestas bíblicas. Las fiestas que se conocen como fiestas de otoño. La primera de ellas, que es la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de trompetas. Les voy a dar algunos datos respecto a ello. Pero una de las cosas, fíjense el nombre de la fiesta de trompetas. Y esa fiesta está relacionada con este evento, porque vean lo que dice el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ir ahondando mucho en esta enseñanza, porque una de las cosas que se nos ha dicho y que nosotros pues hemos creído de esta manera es que la venida del Señor es como ladrón en la noche, entonces que no tenemos ni bendita idea de cuándo va a venir. Y la palabra de Dios ciertamente lo dice, pero dice para quiénes va a venir como ladrón en la noche. Y vamos a aprender que Hermana para Leslie, nosotros, perdón. tengo una duda, quisiera preguntarle algo. Sí, Blanca. Usted dijo de los muertos en Cristo, que cuando mueren su espíritu sale y dice que se va a la presencia de Dios. Así es. Entonces yo la duda que tengo es, por ejemplo, de los que mueren y de los que no tienen a Cristo en su vida, pues, cuando fallecen, ¿a dónde va su espíritu? Bueno, la palabra de Dios dice que el espíritu, en todos los casos dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma, que ahí es una diferencia, el alma, pues va al castigo eterno. Eso quiere decir que va al infierno. Del que no tiene a Cristo. ¿Perdón? Del que no tiene a Cristo. Así es. Ajá, gracias. Alma y espíritu de los que son salvos van con el Señor a su presencia. Ajá. Lo que Sí, les digo gracias. acerca del espíritu está en Eclesiastés.
Si quieren acompañarme ahí, lo vemos de una vez. Permítanme un segundito. Eclesiastés capítulo 12. Es el verso 7. Fíjense lo que dice aquí. Dice, el polvo vuelve a la tierra. O sea, recuerden que cuando habla aquí de polvo, lo que tenemos que recordar es que nuestro cuerpo es polvo. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra de Dios que lo crea del polvo de la tierra. Este mismo polvo, entonces es el que vuelve a la tierra, como era, dice. Entonces el polvo es el cuerpo, va a la tumba, y en la tumba pues sabemos que se va desintegrando, ¿sí? Dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí? ¿Sí respondí tu duda, Blanquita? Sí, es que esa duda tenía y la misma la tenía mi hija porque apenas falleció su papá de mi esposo y fue ella y mi hijo. Entonces mi esposo allá le dijo a mi hija que orara, que hiciera una oración, pero ella le entendió como que hiciera esa oración dirá que para que pues el Señor se fuera con Dios, ¿no? Algo así, o para que le ayudara a irse con Dios, pero igual mi hija desde antes tenía esa duda y me preguntaba a mí también, y pero ella dice, ¿cómo voy a orar? Dice, mamá, dice, no, pues no supe cómo orar, dice, porque pues yo no sé si el Señor conoció de Dios, o sea, mi abuelito, pues porque no lo trató, pues casi, no convivió con él. Ajá, porque él vivió aparte, pues se separó con la abuelita de mi hija. Entonces dice, pues yo no supe cómo orar, mamá, dice, porque pues yo no sé si él conoció de Dios o no y qué iba a decir. Entonces mejor pues me quedé callada y le dije a mi papá que pues no pude orar, dice. Ajá. Entonces ahorita pues ya me quedó claro y ya le voy a poder explicar a ella también. Ok. Gracias por No, interrumpir. no te preocupes. Leslie, yo tengo una duda. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Para mí era que el espíritu es ese soplo de vida y tanto es para una persona que conoce de Dios como la que no conoce, o sea, se termina su vida aquí en la tierra. Pero Correcto. así como lo estás diciendo tú ahorita, esto solamente el espíritu vuelve a Dios es para los que son creyentes. No, lo dije que es para ambos. Ajá. Ujú. Porque la pregunta que hacía la hermana es, o sea, ¿y el alma? El alma es la que va al infierno. Sí, pero como lo dijiste tú, era de que, o sea, nosotros vamos a venir, o sea, los que murieron en Cristo van a venir con Él, que viene siendo el rapto Así o la es. segunda venida, pero como lo dijiste, era de acuerdo a este texto que leíste. O sea, esto es aplicable, pues, tanto para una persona que cree en Dios como la que no cree. Eclesiastés sí. Ajá. En Tesalonicenses no, porque específicamente dice los que durmieron en él, hablando de Cristo, es decir, quienes están con él en su presencia. Ellos vienen junto con Cristo.
Y ahí es donde se levantan de la tumba quienes murieron en Cristo. Ahí sí es muy, muy específico, que es únicamente para los santos. ¿Sí? Porque hay una resurrección de muertos, ya hablando de quienes murieron, vamos a decirlo así, en su pecado, que nunca reconocieron a Cristo, pero eso se da más adelante. Sí, ¿Sí? sí. Quizá no lo había explicado bien y Ajá, espero que ahora les haya quedado bueno, claro. yo lo entendí así, por eso es que pregunté. Yo ya No. me hice bolas, Leslie. Ajá, ¿cuáles son las bolas, Edith? A ver, entonces, en el momento que muere la persona, que no es salva, porque dijiste también que iban a venir en el espíritu, que los que iban a venir con Jesús, los que murieron creyendo en su muerte y su resurrección, vienen con él, sus espíritus, Claro. y van a resucitar sus cuerpos. Correcto. Hablando de la resurrección, van a resucitar sus cuerpos, Así ¿cierto? Hayan sido enterrados o hayan sido cremados. es. Sí, Igual porque no es el cuerpo físico el que va a resucitar, sino el cuerpo glorificado, ¿no? efectivamente, no hemos llegado a eso, pero sí. Ok, entonces, y los que estén vivos, o sea, los que, bueno, esos son los que mueren en Cristo. Así es. Los que están ahorita, supongo yo que están yo digo que, como lo dice la Biblia, que Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado de él, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Supongo que Correcto. están en el paraíso, ¿no? Así es, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Ahora, los que se murieron sin creer, que ahorita ya están muertos, sin creer en Cristo, ya están, o sea, su espíritu ya regresó a Dios y su alma ya está en el infierno. Así Y es. después va a venir la resurrección de esas almas. Así es. O sea, que ahorita están en el infierno y después, o sea, están en el infierno y después van a resucitar para ser juzgados y después para regresar otra vez al infierno. No al infierno, al lago de fuego. Es diferente. Al lago de fuego. Ok, Ajá. ok. Sí, de hecho, la palabra de Dios habla para ellos de una segunda muerte. Uh-huh. Uh-huh. Su primer muerte es la muerte física, donde van al infierno. La segunda muerte es después del juicio, que son enviados al lago de fuego. Y dice que también al lago de fuego es enviado el La infierno. bestia, ¿Mande? la bestia y el falso profeta y, ¿no? Y el infierno. Al infierno también. Claro, Okay. el infierno también es lanzado al lago de fuego. O ¿Perdón? sea, ¿qué es el infierno? Pues es un lugar de tormento, ¿no? Ok, ese lugar de tormento se va a ir al lago de fuego. Así es. Que es donde arde el azufre y no sé qué todo, ¿no? Así es. Ok, y la segunda resurrección, que es la que no tenemos que pasar, es para los que se murieron sin creer en Cristo para levantarse al juicio. Sí, todo eso lo vamos a ir viendo. Ahorita estamos apenas en el asunto del arrebatamiento. Ok, pero entonces nada más aclarando, de los que no son salvos, su espíritu se va con Dios, su alma se va al infierno eterno y su cuerpo vuelve a la tierra. Así Pero los que son salvos, su espíritu se va con Dios, su alma al paraíso. pues ¿Es la es que es diferencia? el mismo lugar. Espíritu y alma van a la presencia de Dios. Las dos juntas. Ok, perfecto. Gracias. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo, Leslie. Sí. Por ejemplo, si yo tengo familiares en especial tengo a una tía que murió en vida, yo veía que ella era una buena persona y murió, pero como es un pueblo, allá no se hablaba de Dios, no se predicaba pues la palabra. Ujú. Y ella creía mucho en Dios. Ahora, cuando murió, sí se encomendó ella así pues a Dios, pero pues ahí no tenemos la seguridad que si se fue con Dios y ella ya no va a tener oportunidad de
de que Dios pues la rescatará. Mira, te lo voy a responder de esa manera. Es una muy, muy buena pregunta y yo creo que muchas veces nos la hemos hecho, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que quizá pues nunca escuchó acerca de Cristo? La verdad Ujú. es que una cosa que yo hoy tengo certeza es que Dios es mucho, mucho, infinitamente más bueno que tú y que yo, ¿sí? Sí, Y que Él tiene sus medios para darse a conocer a la gente. Uno de ellos es su palabra, pero no es el único. Si te metes a buscar, vas a encontrar muchos testimonios actuales de musulmanes a los cuales se les ha presentado Cristo mismo en persona y que a causa de ello han podido ellos hacer pues su decisión por Cristo, ¿sí? Yo sería incapaz ahorita de decirte, pues tu tía sí se fue al infierno, sí se fue al cielo, porque yo no sé de qué medios pudo haberse valido el Señor para acercarse a ella. Una cosa que es muy importante, tú dices, bueno, es que ella era muy buena persona. Recordemos que el llegar a la presencia de Dios no tiene que ver con que seamos buenos o no seamos buenos, porque incluso la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es solamente por el sacrificio de Cristo que podemos alcanzar la salvación. Ahora te vuelvo a repetir, si tú me dices, bueno, es que ella nunca en su vida escuchó el Evangelio, es algo que no podemos saber, ni tú ni yo. Eso solamente ella lo sabe. La palabra también dice que cuando alguien clama, ¿sí?, al Señor, Él escucha ese clamor. O sea, a veces nosotros hemos estado como muy pegados a ciertos, ¿cómo decirle? Como a ciertos protocolos, ¿no? Que consideramos que esa es la forma, o sea, el hacer la oración de determinada manera porque entonces es salvo a alguien. Y una de las cosas que hemos venido en realidad descubriendo a lo largo de estos estudios es que el solamente hacer una oración, vamos a decirlo así, para conversión, pero sin tener un cambio de vida, pues tampoco habría que preguntarse realmente hasta dónde se dio esa conversión. Entonces, lo que yo te quiero decir es, yo no sé si a lo largo de su vida ella tuvo realmente conocimiento o acceso a la palabra de Dios, que lo que dice el Señor es que pues quienes hayan conocido, digamos, la ley por medio de la ley serán juzgados y quienes no tuvieron conocimiento de la ley pues serán juzgados sin ella. O sea, lo que el Señor es justo, ¿sí? sí. Pero otra cosa que sí es muy importante y que esto, bueno, viene como a colación porque durante mucho tiempo en la Iglesia Católica se enseñó que aún después de la muerte uno podía pagar indulgencias y eso quería decir que al una persona pagarle como a los sacerdotes, ellos hacían como una oración de intercesión y con esa oración, si el familiar estaba en el infierno o en el purgatorio, que es una creencia también católica, entonces ellos podían lograr por medio de su oración que esa alma saliera y fuera al cielo. Esa enseñanza no tiene un sustento bíblico. ¿Sí? La palabra de Dios lo que sí dice es que nosotros tenemos toda nuestra vida para tomar una decisión de escuchar la voz de Dios o no, de aceptar a Cristo como Salvador y reconocerlo o no. Entonces, en nuestra vida se define nuestro destino eterno y eso sí es una realidad que debemos ser conscientes de ella. Y en ese sentido, pues nuestra responsabilidad es hablarle a la gente para que ellos puedan tomar su decisión, ¿sí? Y te repito, respecto a tu tía, pues yo no te sé dar una respuesta porque sé que el Señor, en su misericordia, a cada ser humano que está sobre esta tierra, no lo va a dejar sin una oportunidad de que pueda reconocer su pecado y reconocer su necesidad de Dios. Eso sí lo tengo yo muy claro. ¿Sí? Sí, está bien. Yo te preguntaba Perdón. porque como no sé
allá no entraban cristianos y ahorita apenas están entrando, y hay personas que ya escucho que dicen, ay, ¿por qué nadie nos decía eso? ¿O por qué el sacerdote no nos dice? Pero pues también ellos tienen esa misma duda. Pero Claro. bueno, Dios es misericordioso y Él va a tratar con ellos. Gracias, Leslie. No, de qué, con mucho gusto. Perdón, Leslie, ¿podría dar un testimonio? A lo mejor les va a servir. Claro. Yo creo que de mucho. Bueno, los que me conocen, y yo creo que ahí a la iglesia en la que yo llegué dando este testimonio. Hace exactamente 6 años, yo tuve un accidente en el cual estuve a punto de perder la vida por una electricidad muy fuerte que pasó en mi cuerpo. En el momento que yo sentí que el dolor, más bien que perdí el dolor de mi cuerpo, porque pues la electricidad la sentía totalmente sobre ella, empecé a verme cómo me levantaba. Realmente me sentí levantarme, vi a mi hija de muy chiquita, tenía 5 años, Nati, 6 tenía. Estaba ella en un cuarto viéndome, ella estaba viendo lo que yo estaba viviendo, electrocutándome, y lo único que yo pude decir en ese momento fue, Señor, si esta es tu voluntad, adelante. Solamente te pido que no dejes que mi hija se quede con eso. Debo aclarar que para ese tiempo yo no era cristiana, yo era católica, de esas que se la pasan cada 8 días en la iglesia católica, así era yo. Tenía un conocimiento de Dios a lo que yo creía que era Dios. Yo buscaba a Dios a mi manera, a lo que a mí me habían enseñado todos estos años. Y pues en ese momento que yo dije esas palabras, no, ni siquiera yo creo que fue el miedo, ¿no? Yo creo que fue realmente el miedo que yo estaba sintiendo en ya no sentir el dolor. Ese fue mi miedo, cuando ya no me dolía nada, porque dije, creo que hasta aquí quedó todo, se acabó. En ese momento, en verdad, fueron mis palabras, tal cual, no dije nada más. Dije, si esta es tu voluntad, Señor, adelante, yo me voy. Y aquí sigo. Entonces, como bien lo dices tú, yo creo que son cosas que no nos tocan saber, porque Dios a cada uno nos da una oportunidad. Y si en ese momento esas palabras sirvieron para conmover el corazón de Dios y tenerme aquí, yo creo que igual puede conmover el corazón de Dios, el de una persona que pueda arrepentirse y decirle, Señor, aquí está mi vida. No lo sé, pero sí puedo dar el testimonio de que yo estoy aquí. Y yo sé que a lo mejor no fueron esas palabras, fue la misericordia de Dios que me mantuvo aquí, y así como que sentí que así me dijo, ¿no? ¿Quieres ver mi voluntad en tu vida? Es estar aquí, y es que me conozcas, y es que tu familia me conozca, y es que tú puedas enseñarle a otro lo que yo hice contigo. Pues yo no sé si a alguien le sirva esto, pero en verdad créanme que es algo que cada año yo celebraba, cada año que pasaba, porque nunca voy a olvidar, fue un 12 de junio, nunca se me va a olvidar el día exacto en el que yo lo viví. Celebraba yo como si fuera mi cumpleaños, porque yo dije, volví a nacer. En verdad, Dios me dio una nueva oportunidad, tuve una nueva vida. Pero si me queda claro es que pues a nadie nos toca saber a dónde vamos, solamente Dios sabe qué es lo que tiene para cada uno de nosotros, o qué es lo que puede hacer hasta en el último instante y segundo con cada uno, le conozcamos o no le conozcamos. Nada más eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra de Dios dice en el Salmo 18:6, y la verdad es que lo dice en muchos otros versos, pero dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios y Él oyó desde su templo. Saben, el oído del Señor está presto a nosotros y su misericordia verdaderamente es grande. Quienes a veces complicamos las cosas somos nosotros, ¿no? Que pensamos que tenemos que decir ciertas palabras específicamente porque si no el Señor no nos va a escuchar. Y eso, perdón, pero no es cierto. O sea, si alguien está anhelando saber de Dios y desea verdaderamente conocerlo, yo estoy segura que el Señor encuentra la manera de revelársele, ¿no? Y otra cosa también que yo he ido entendiendo también es que ni siquiera dice la palabra de Dios en Romanos 9, que ni siquiera es por los esfuerzos que nosotros hacemos, sino por el enorme amor y misericordia de Dios. Dice, no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien el Señor tiene misericordia. Así es que esa es nuestra confianza. No sé si alguien más quería comentar o preguntar algo. Solamente decir amén, qué bonita clase, la verdad, y muchísimas gracias por el testimonio, porque habemos muchas personas que tenemos siempre ese temor, ¿no? Y no ese temor, sino como
como esa angustia, sobre todo de gente que murieron muy cercana a nosotros, como es el caso, por ejemplo, de mi papá, y pues ese testimonio, a mí me ayuda y me anima, me reconforta y muchísimas gracias. Gracias a Dios, Gris. La verdad es que el Señor es tan amoroso y tan misericordioso y hay tantas cosas que a veces digo queremos como meterlo en cajitas, ¿no? Y a nuestro entendimiento, pero yo algo que entendí es que pues Él es Dios. Él es Dios y nada es imposible para Él, aunque para nosotros la situación realmente parezca imposible, ¿no? Esa es nuestra confianza. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo en ese sentido, porque verdaderamente en la medida que vamos entendiendo lo que es la vida después de la muerte, todas las promesas de Dios, es de verdad maravilloso y es una esperanza viva, real que podemos tener y que vuelvo a repetir, dadas las circunstancias que hoy estamos viviendo, necesitamos tener y necesitamos que tengan también los jóvenes y los niños en nuestra familia, ¿no? No sé qué nos toque vivir, pero tenemos que estar preparados. ¿Sí? Vamos entonces a orar para cerrar. Señor bendito, te doy tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, porque cada día nos manifiestas un poquito más acerca de quién eres tú, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que probablemente no alcancemos a saber en esta vida, Señor. Pero nuestra confianza está puesta plenamente en ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que eres un Dios de misericordia, Señor. Sabemos que hiciste y has hecho tanto por alcanzar a cada uno de los seres humanos sobre esta tierra, Señor. Y que tu anhelo, Señor, constante, como dice tu palabra, es que todos y cada uno puedan venir al arrepentimiento, Señor. Y nuestra tarea simplemente también es estar intercediendo, Señor, para que tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor, de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor, conocidos, compañeros de trabajo, en fin, que ellos puedan conocerte, Señor. Nos alineamos a tu deseo de que ninguno se pierda, de que todos puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Y ese es nuestro clamor en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús. Amén.